En marzo conversamos con una vecina de San Nicolás, Miriam González, que nos contaba que se había despertado ahogada, con los ojos que le ardían, que tenía pegados los ojos y todo había entrado a la habitación. La sequedad en la garganta y no poder respirar eran las sensaciones que nos transmitía a partir de lo que había ocurrido esa madrugada con la explosión de un reactor en la planta de Atanor, que está en un área urbanizada de esa ciudad, y denunciaba que a partir de este incidente había distintas sustancias químicas tóxicas que se habían esparcido por el aire, en una lucha de muchos años de vecinos y vecinas respecto a la contaminación de esta planta. Una discusión que se daba desde lo social, lo político y también desde lo judicial. El abogado que viene acompañando esa demanda es el doctor Fabián Maggi, que está en línea para conversar a propósito de este tema y en particular de lo que ocurrió hasta este fin de semana con una consulta popular ciudadana que abrió la provincia de Buenos Aires para la nueva evaluación de impacto ambiental de esta planta. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, no, gracias a ustedes por llamar. Bueno, empecemos por esto último. ¿Qué características tuvo la consulta popular y con qué objetivo se realizó? Bueno, la apertura de la participación ciudadana se realizó en el marco de lo que establecen nuestras leyes ambientales, ¿no? Tanto la Ley General de Ambiente como el reciente firmado Acuerdo de Escazú. Es una obligación del Estado poner a consideración de la ciudadanía la aprobación ambiental de cualquier proyecto que pueda tener un impacto en el ambiente o en la salud pública. Uh-huh. En ese marco se realizó la convocatoria. Y específicamente ahí lo que se tiene que definir, que entiendo que desde manera no vinculante, si se le da el certificado de aptitud ambiental o no, y esto qué repercusión tiene en si reabre o no la planta. Exactamente, es para emitir el certificado de aptitud ambiental y si bien es cierto que no tiene, y está muy bien que no tenga carácter vinculante, no hay que perder de vista que la ley obliga a que el Estado, en caso de apartarse de la opinión mayoritaria, exprese los fundamentos razonables a los que le lleva la decisión de apartarse de esa decisión popular. Y déjenme decirle que en esta consulta a la cual estamos hablando, fue ampliamente mayoritaria, por un 70%, a favor de que la empresa no abra en esa localización urbana. Ese fue el resultado de la... Si bien todavía el Ministerio de Ambiente no se expresó, pero como es pública y están todas las expresiones publicadas en un sitio web, nosotros hemos hecho la estadística pertinente y ese es el resultado que arroja. O sea que ahora esperan algún tipo de argumentación, en todo caso de la provincia, si toma la decisión contraria, de por qué desestima esas opiniones. Sí, lo primero que esperamos es que no sea atravesado este procedimiento por hechos de corrupción, como ya ha ocurrido históricamente con el OPDS, ¿no? Incluso desde donde ustedes me hablan, si no me equivoco, me están llamando desde Bahía Blanca, es muy conocida, al menos a los que dedicamos a este tema, de lo que sucedió con el operario, el empleado del ex OPDS, Martín de Negri, que tenía 500 horas de grabación telefónica donde se acreditaba el mecanismo corrupto de evaluación ambiental que había en todo el polo petroquímico de Bahía Blanca. Nosotros tememos que hechos de corrupción atraviesen el proceso de Atanor y el Estado saque una resolución antijurídica aprobando una planta industrial de agroquímicos donde no debe estar emplazada. Sí, bueno, justamente por esas similitudes también es que nos resulta interesante todo este proceso. Ustedes vienen de años denunciando la contaminación de esta planta que se instala en una zona urbana que ya preexistente, digamos. Exactamente, hace más de una década que el mismo grupo de personas, vecinos y organizaciones venimos trabajando sobre este tema, denunciando los graves hechos de contaminación, por ejemplo, la persona que vos nombrabas haciendo la introducción a esta entrevista, su familia está atravesada por graves enfermedades y como se sabe, quienes han puesto un poco de atención sobre este caso, hay más de, en un censo casero hay más de 200 personas afectadas por cáncer en un barrio de tan solo 6 manzanas. Exactamente, venimos luchando por la protección ambiental, por la protección de la salud pública y por el cese de actos estatales tenidos de corrupción. Ese es uno de los grandes problemas
que tenemos en las evaluaciones ambientales. Ujú. ¿Cuál fue el saldo de la explosión en sí respecto de, bueno, nosotros hablamos esa madrugada, era todo estaba pasando en ese momento, ¿qué alcances y qué consecuencias tuvo específicamente? Bueno, el saldo en su totalidad aún todavía no está determinado porque, como bien lo explicaron los médicos especialistas Ujú. que hablaron sobre este tema, sobre el caso puntual de la explosión de Atanor, eh, las patologías en el cuerpo pueden expresarse 1, 2 o 3 años después inclusive, ¿no? Ujú. Entonces, eso no se tiene presente. Lo que sí, lo que se vivió aquel día, que fue una amplia zona de influencia, alrededor de 500 metros hacia la pluma de contaminación, es decir, hacia la dirección que el viento empujó la pluma de contaminación, más de 500 metros que atraviesan barrios, escuelas, quedó esparcido un polvillo blanco que era visible a quien se acercara al lugar, con un olor penetrante que cerraba el pecho, numerosas personas pidieron asistencia médica, tuvo que ser 2 días después, intentaron retomar las clases en la escuela número 17 y a media mañana tuvo que ser evacuada porque tanto los alumnos como las docentes se descompusieron porque el aire seguía viciado. Y un mes y medio después, o casi 2 meses después, muestras oficiales realizadas por el Ministerio de Ambiente dieron presencia de atracina en un amplio sector de la zona residencial. Ujú. Ese es el resultado de la explosión. Y los que no están medidos ni evaluados, que tienen que ver con la cantidad de contaminante que se fue al río Paraná, producto de la acción de los bomberos y producto de las intensas lluvias que se dieron esa misma noche, Ujú. y tampoco está medido el impacto en el acuífero subterráneo, porque obviamente eso es el lixiviado en alcanzar las napas. Claro. ¿Y Ese- de qué manera ese- se actuó después del hecho, digamos, para limpiar la zona? ¿Qué tipo de tareas de mitigación se hicieron? No, nosotros tenemos mucha experiencia, trabajamos en esto, no solo acá en San Nicolás, sino en diferentes lugares, y podemos asociarlo, no sé si ustedes recuerdan la explosión de Sigma Agro, una industria igual que Atanor, Ujú. en la localidad de Mercedes, que derramó 1 millón de litros de agrotóxicos en un solo evento. Y en esa oportunidad también hubo tareas de remediación que son mal manejadas, digamos, descontroladas, no se saben a dónde van a parar los residuos que juntan, no se sabe dónde va a parar la supuesta remediación que hacen, todo es muy precario y todo siempre está tenido por una intención de ocultar y de favorecer a las empresas contaminadoras. No tenemos ninguna duda en afirmar esto porque lo tenemos probado, acreditado, incluso en expedientes judiciales, aún más, incluso en causas penales donde se le atribuye la responsabilidad a los funcionarios públicos responsables. Ujú. En respecto de la consulta o de la discusión en sí en torno a la reapertura de la planta, imagino que la cuestión del trabajo ha sido uno de los factores que se ha planteado. ¿De qué manera se dio ese debate? ¿Qué otros actores actúan también en esa situación? Claro, naturalmente, al ser un conflicto socioambiental que está entablado con una industria, la cuestión de la fuente laboral aparece como un punto más que delicado, ¿no es cierto? En ese sentido hay mucho para decir, pero tratando de acomodarnos a los tiempos de esta entrevista, decirles que, en primer lugar, los vecinos y el Foro Medioambiental no están contra la fuente de trabajo, sino que lo que quieren es preservar el ambiente, incluso el ambiente laboral, que es el primero que se afecta con hechos de contaminación, ¿no? De hecho, la mayoría de los vecinos que han votado piden la relocalización de la planta, ¿no? No piden el cierre, sino la relocalización, al margen de una discusión mayor, superior, que se puede dar en algún momento, que tiene que ver con el paradigma productivo, la necesidad o Ujú. no de producir agrotóxicos, desde ya que nosotros creemos que este tipo de venenos no se deberían producir en ningún ámbito. Pero bueno, eso es otro apartado de la discusión. En la participación ciudadana el tema laboral se vio reflejado fuertemente. De hecho, la votación salió aproximadamente 190 opiniones a favor de que la empresa sea cerrada, de que no se le otorgue el certificado de aptitud ambiental y se relocalice en un parque industrial, y 70
a favor de que la empresa abra donde actualmente está. Bueno, en esos 70 votos, quienes lo expresaban, obviamente decían ser empleados de la planta o familiares de la planta, lo cual es entendible en algún punto que defiendan su fuente de trabajo, y no es el eje de nuestra crítica, sino que el eje de nuestra crítica es la contaminación ambiental, ¿no? Eso es fundamental. Y después hay una cuenta que nadie hace, ¿no? Porque justamente los impactos ambientales en el propio estudio que presenta la empresa son todos negativos. Y el único impacto positivo es la creación de fuentes de trabajo. Pero ahí queda una porción grande que tiene que ver también con la generación de divisas, de dinero que es circulante, es lo que se denomina las externalidades. La empresa ni el Ministerio de Ambiente evalúan cuánto cuesta el daño que se causa, no evalúan cuánto cuesta el daño en la salud, los tratamientos médicos que se tienen que brindar, cuánto cuesta la recomposición ambiental para restablecer los sitios contaminados. Ahí hay una cuenta mal hecha. Entonces, en definitiva, lo que nosotros sostenemos, que ni aún desde el punto de vista económico, la ecuación es favorable. Judicialmente, ¿cuál es la situación? Hay una medida cautelar y hay un amplio abanico de expedientes, ¿no? Pero para tratar de sintetizarlo, hay una medida cautelar vigente, la empresa no puede operar por el momento, hay un pedido de relocalización histórico que tiene más de 10 años, que también está pendiente de resolución, y después hay una serie de causas penales donde se le está atribuyendo la comisión de delitos a los directivos de la empresa. Nosotros creemos que justamente la empresa tiene una historia larguísima, temeraria, tiene varias plantas que han sido cerradas, tiene despido de personal completo. Nótese que Atanor no dice que tiene trabajadores, Atanor dice que tiene colaboradores. Y eso no es un dato menor y no es casualidad. Utiliza esa terminología justamente para aniquilar los derechos del trabajador. Esa es la idea del concepto, ¿no? Por eso habla de colaboradores y no de trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque está probado que cuando tuvo que echar a un plantel entero sin motivo alguno, sin reclamo ambiental pendiente ni nada, lo hizo sin ningún problema. Entonces, ese es el escenario real. Nosotros estamos denunciando también que la empresa extorsiona a la ciudadanía poniendo esa tensión entre trabajadores y vecinos afectados, ¿no? Es importante, y además lo hace con total evidencia, porque en ningún momento, pese a que tiene todas las posibilidades económicas y tecnológicas, en ningún momento se decide a abandonar lo que en definitiva, a largo plazo, sin duda, va a ser una decisión judicial, que es la orden de relocalización. Si Atanor se decidiera hoy a relocalizar su planta, el conflicto se descomprime este mismo día. ¿Y cómo es la actuación de las autoridades locales, del municipio, los controles, la opinión o participación en estas discusiones? Patética, en total connivencia con la empresa. No podemos decir otra cosa porque está a la vista. Basta solamente con saber que hace 10 años que la gente viene denunciando enfermedades y muertes y el municipio no hizo absolutamente nada. Entonces, con esa sola fotografía alcanza para definir el obrar de la actual dirección y de todas las que han pasado antes. Doctor, lo molestaremos seguramente más adelante para ver cómo sigue esta historia. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. A ustedes por comunicarse, igualmente. Fabián Maggi es el abogado del Foro Ambiental de San Nicolás respecto de esta situación, ¿no? Más allá de la consulta popular que terminó este fin de semana y que tiene ese resumen de las exposiciones que por amplia mayoría están manifestando la necesidad de que se relocalice esa planta. Según la crónica que publicaba sobre este tema el diario AR en las últimas horas, citaba que el 22 de marzo, 2 días después de la explosión, Greenpeace tomó muestras en 2 sitios seleccionados aleatoriamente cercanos a la fábrica y decía que la tracina, que es este compuesto tóxico utilizado como herbicida, fue detectada en todos los puntos muestreados,
que están en un radio que va de los 150 a 350 metros de distancia de la planta. Desde la provincia dicen que se viene desarrollando una mesa de trabajo del Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua, el municipio de San Nicolás, los peritos del juzgado, el CONICET y la empresa Tanor para poder llevar adelante un correcto abordaje de la situación y garantizar que la empresa pueda comenzar a funcionar de forma segura, bajo condiciones controladas y monitoreadas. Esto es un textual de una nota del Ministerio de Ambiente de la provincia en un comunicado del 29 de agosto en el cual estaba anunciando la apertura de esta participación ciudadana para definir si se le otorga o no el certificado de aptitud ambiental a la planta. Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Alvoct LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa. En nuestro país tiene planta en Río Tercero, Córdoba, Pilar, Buenos Aires y esta tercera de San Nicolás de los Arroyos de Buenos Aires, con una extensión de 500.000 metros cuadrados. Produce glifosato, atracina y 2,4-D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud, y la atracina en particular es herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros, y entre los impactos documentados a la salud demostró ser un disruptor endocrino que aún en dosis bajas puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno. Antes que Atanor pusiera su planta en San Nicolás en la década del 90, estaba instalada compañía química desde mediados de la década del 50, pero la población del pueblo es muy anterior. Ese dato es muy importante porque es contrario al argumento que utiliza la compañía para no desplazarse. Dicen que estaban antes que el pueblo. Esto lo decía Gabriel Godoy, un vecino y trabajador allí de la zona. Mencionó a Martín Negri, el entrevistado recién, y recuerden ustedes que es un inspector del antiguo OPDS, cuya historia fue reflejada por el doctor Aparicio, Leandro Aparicio, en la película El Camino de Martín Negri, que ustedes pueden encontrar todavía en Cinear y conocer al detalle una historia similar, pero que pasaba a poquitas cuadras de sus casas. La más médula.